Alabado sea Jesucristo. Hoy hablaremos sobre los libros proféticos. Quisiera empezar con el texto bíblico de Jeremías, capítulo 1, versículo 9 al 10, que dice: Entonces alargó Yahvé su mano, y tocó mi boca, y me dijo Yahvé: Mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y deslocar, para reconstruir y plantar. Así como se pueden ver en este texto de Jeremías, los profetas eran la voz de Dios, pues Dios les había permitido que llevaran el mensaje que Él quería a las diferentes personas, pueblos a los que Él se dirigía, para advertir, para conseguir, para pedir un cambio, para pedir una conversión. ¿Qué es un profeta? Para entenderlo un poco mejor, veamos. Los textos originales en los que fue escrito el Antiguo Testamento están tanto en hebreo como en griego. Los términos que aparecen ahí son los que aparecen a este lado, como dicen en Naví, Roge, José, Profits, como están ahí en griego y en hebreo. Lo que significan: inspirado por Dios, vidente de Dios, que entiende sus planes según visiones, en sueños, etc. El vocero e intérprete que habla por Dios. No hablan estas personas por sí mismos o en nombre de ellos mismos, han hablado en nombre de Dios, y así también han sido muchas veces perseguidos, lastimados y incluso muertos a causa de ello. Uno de los libros muy conocidos y que muchas veces han debido escuchar es el libro de Isaías, que fue escrito muchos años antes de Jesucristo. Incluso en el siglo III ya estaba existiendo este libro. Ahora entremos en los libros que están en los libros proféticos. Entre los libros de los profetas son 18, y estos se dividen en dos partes: los profetas menores y los profetas mayores. Los profetas menores no son menores porque sean de menor importancia, sino por su extensión de su publicación. Es diferente a lo que se refiere a los profetas mayores por ese motivo, no porque sean menos importantes. Entre los libros de los profetas menores encontramos, como ustedes pueden ver, a Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas han tenido que decir las cosas, y no siempre lo que tenían que decir agradaba al pueblo o a los reyes. Por eso muchas veces han sido de diferentes formas castigados, alejados, incluso muertos. Se puede ver incluso cómo los van llamando a varios de ellos, como Dios los va llamando a hacer determinadas circunstancias. También podemos observar uno de los más conocidos, que es de Jonás, que intenta rebelarse contra Dios al querer huir de lo que le ha pedido él, que vaya a anunciar un arrepentimiento o cambio de vida a un pueblo que no era de las 12 tribus, y él, al querer huir porque no estaba de acuerdo con ello, termina siendo tragado por un cetáceo durante 3 días en el vientre de ese animal. Al final se arrepiente y reconoce que si Dios quería eso tenía que hacerlo. Termina siendo expulsado por el animal y vuelve a hablar de él. Es un ejemplo de cómo Dios realmente estaba buscando ya la salvación de todos, no solamente de las 2 tribus de Israel. Entre los libros proféticos podemos observar tanto a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. Vamos a hablar un poco de ellos, sobre sus características. Comencemos con Isaías. Permítaseme pues leer un poco sobre estas características de estos libros. Isaías. La Biblia lo agrupa en un nombre del profeta Isaías a 3 colecciones de oráculos de autores diversos. Está dividido entonces Isaías por 3 partes. La primera parte del oráculo de Isaías es asociada con el gran profeta, y es probable que lo haya escrito en el siglo 8 a.C.,
y se le conoce como que fue un hombre culto, influyente, que vivió en la corte del rey de Judá. Nació en Jerusalén hacia el año 765 a.C. En la segunda parte de Isaías podemos encontrar un autor anónimo, un profeta anónimo, que vivió probablemente el destierro en Babilonia entre los años 550 y 538 a.C. Luego tenemos la tercera parte de Isaías, que es una colección heterogénea de oráculos, también de un profeta desconocido, que vivió en Judá después del destierro en los años de la restauración de la ciudad y el templo. Pasando al siguiente libro, lo que sería Jeremías. En Jeremías podemos encontrar de que este profeta vivió aproximadamente el año 650 a.C. Fue de una familia sacerdotal residente en los alrededores de Jerusalén, llamado por Dios desde muy joven. Le tocó vivir el trágico periodo en que se preparó y consumó la ruina del reino de Judá. Ahí podemos ver mucho de lo que a él le ha pasado, cómo incluso ha tenido que lidiar con esas ruinas, con ese choque, con ese pedir de arrepentimiento. Es muy interesante leer los proféticos, realmente uno se sorprende de cómo Dios advierte por medio de los profetas y cómo a veces el pueblo no quiere escuchar. Y si nos ponemos a ver hoy en día, se nos pide cambio y a veces no queremos escuchar. Seguimos. Vamos a entrar con Lamentaciones. Lamentaciones es un libro que en la mayoría de los libros vamos a encontrarlo después de Jeremías, aunque se menciona de que es a causa de que él es el autor del libro, no tanto porque sea un libro profético como tal, ya que tiene más carácter lírico, estilo poético. Pero esas son, digamos, las características de Lamentaciones. La autoría de Jeremías. Baruch. Bajo el nombre del secretario de Jeremías se han agrupado unos escritos variados de su forma, contenido y en forma de plegarias, confesiones y de esperanza. También tiene un poco de poesía, tiene toques de sabiduría. Fue escrito directamente en griego, la primera parte de este, y también hay textos originales en hebreo. La fecha se data por mediados del siglo I a.C. Estos escritos, todos estos han sido muchos años antes de que Jesucristo estuviera en la tierra. Por eso podemos encontrar textos como este, que es del siglo I a.C. Luego encontramos a Ezequiel, otro profeta de los mayores que podemos entender algunos de sus rasgos, de su origen del libro. Según lo que tenemos registrado, Ezequiel ejerce su ministerio en los destierros de Babilonia entre el año 593 y 571 a.C. Podemos conocer algo de su historia de estos libros. Les voy a invitar a que los lean para que vayan conociendo mucho más de lo que Dios quiere enseñarnos por medio de estos profetas, y cómo se va dando el proceso y llamado de Dios al pueblo de Dios a arrepentirse y a cambiar de vida en muchas de las cosas que hacían mal, y cómo a veces al desobedecerlo los efectos que llevaban. Entramos en lo que es el libro de Daniel, el último de los libros de los profetas mayores. Está situado en la literatura apocalíptica. Ya tiene una literatura apocalíptica. Si bien se encuentran los libros proféticos, tiene una forma de literatura apocalíptica. Recibe el nombre del personaje principal. El autor de este libro lo escribió el siglo II a.C. Sitúa ficticiamente los hechos en la corte de Babilonia, pero en realidad las circunstancias en que escribe son las de la persecución de Antíoco y Epífanes. El escrito refleja pues la época de la sublevación de los macabeos. Es un libro muy interesante realmente de leer. Como les decía, les invito a que los lean, los conozcan, indaguen sobre ellos.
suelen ser a veces tediosos, pero de a poquito uno se va dando la maravilla de enseñanzas que existen también en ellos. Mucha precaución, como estoy poniendo acá. La Biblia también nos habla de falsos profetas. En el Antiguo Testamento existieron falsos profetas, hombres que hablaban en nombre de otros dioses, hombres que decían hablar en nombre de nuestro Dios Yahvé y terminaban siendo falsos, inventando falsas profecías o falsas advertencias para sacar algún beneficio. Eso lo podemos incluso nosotros observar en el texto que dice Deuteronomio 18:20. Si ese profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, fíjense, dice, y no se cumple, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengan miedo. En ese tiempo existían falsos profetas. Hoy en día también los existen. Jesús nos advierte, incluso sus apóstoles nos advierten de que iban a venir falsos profetas, que en el momento en que Jesús iba a subir a los cielos, que los apóstoles iban a estar muriendo, iban a surgir otros falsos profetas, hombres que iban a decir cosas en nombre de Dios, que iban a enseñar supuestamente con la escritura, con la palabra de Dios. Vengo en nombre de Dios, vengo a enseñarle la palabra de Dios. Pero así como el texto de Deuteronomio, van a haber muchos que también iban a decir muchas cosas en nombre de Dios y sus profecías no habrían de cumplirse, o sus enseñanzas no eran las que Dios quería o la palabra que Dios había mandado. De la misma manera, hoy en día podemos toparnos con esto. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque los últimos días, fíjense, desde Jesús hasta ahora son los últimos días. Cuando Jesús ya se fue a los cielos, hasta ahora son los últimos días. Han pasado 2000 años. Y fíjense ustedes cuántas iglesias y religiones falsas existen. Cuántos grupos religiosos que se dicen cristianos existen. Son muchos y siguen apareciendo. Todos llevan la palabra de Dios, todos dicen que tienen un pastor que los guía con la enseñanza de la doctrina, que vienen con la palabra de Dios, vienen incluso a tocar tu puerta. Pero fíjense, y les invito a que lean a manera de conocimiento y para que se den cuenta lo que dicen los textos. Hay muchos textos más que nos hablan de los falsos profetas, pero estos son algunos que logré encontrar para que ustedes se tomen el tiempo de analizar, revisar las escrituras y tener cuidado, porque hay una iglesia que Cristo fundó que lleva 2000 años existiendo, enseñando lo que Cristo enseñó, enseñando lo que los apóstoles aprendieron y enseñaron. Y nosotros, si queremos crecer en la verdad, conocer la verdad, tenemos que conocer lo que esa iglesia dice y no apartarnos de ella, no salirnos de ella, porque los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos mensajeros de Dios van a buscar sacarnos de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Les invito, para finalizar, recordar lo que dicen las escrituras. En el texto de Lucas, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Jesús se lo dijo a sus apóstoles. Hoy en día tenemos sucesores de los apóstoles, los obispos. Escuchemos a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, que llevan y buscan enseñar la doctrina de Cristo, y no a falsos profetas, hombres disfrazados, lobos disfrazados de oveja. Parecen muy buenos otros, pero no enseñan lo que Cristo enseñó. Con esto me despido. Alabado sea Jesucristo. Hasta otra ocasión.